Bienvenidos de corazón a Alpha Centauri. ¿Saben ustedes? A veces se tienen algunas experiencias y no se sabe lo que hay que decir. O sea, realizamos una conferencia frente a un público muy numeroso de profanos en el tema. Se aclara con temperamento y empuje los nuevos resultados de la ciencia. Se traen cientos de ilustraciones, diagramas, se aclara, se hace, se actúa. Entonces acaba la conferencia. Y se realiza la primera pregunta. ¿Cómo saben realmente todo eso? Cuando les ocurre por primera vez, a mí como científico, no creo que sea el único al que le haya pasado. Hay probablemente muchísimos compañeros que les ha ocurrido lo mismo. Lo primero que les llega a la mente es: espera un momento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo saben ustedes todo eso? ¿Duda usted de mi competencia como científico o qué? Hace unas semanas me ha dicho un colega de la Facultad de Teología: ellos saben realmente que sus estudiantes están construyendo un arma mortífera, un arma mortal de dimensiones mundiales que destruye nuestra forma de ver el mundo. ¿Y de dónde saben ustedes todo eso? Y desde entonces he estado reflexionando cómo doy forma a este programa, que tiene el título ¿Cómo sabemos realmente todo? En principio se trata de cómo podemos estar los científicos tan seguros de lo que exponemos a las conferencias. ¿Cómo podemos tener la arrogancia de decir y afirmar que aquello que experimentamos en el laboratorio es válido para el resto del universo? Y cuanto más nos adentramos en las profundidades de la materia, más lejos llegamos al conocimiento del universo, etcétera, etcétera. O sea, les puedo decir algo, una cosa. No es sencillo, pero en un primer momento surge el sentimiento. No va de ello. Pero cuando nos sentamos un rato se aprecia claramente cuál es el problema. Nosotros los científicos nos instruimos en una habitación de 4 esquinas y luego va esa información fuera. Hasta que se tiene la impresión de haber llegado al completo entendimiento de las partes primordiales de la materia pasan 2 años. Frente a ello, la conferencia dura 19 minutos. Eso quiere decir que el público se enfrenta a una onda expansiva de información y no sabe en primer momento de qué se trata. En definitiva, ¿cómo sabemos todo? Lo sabemos porque desde hace 400 años somos científicos verdaderos y fiables. Empezó todo en... Se me ocurre un aforismo de Mark Twain. Se tienen que conocer las cosas antes de poder tergiversarlas. Desde hace 400 años hemos empezado a conocer hechos. Ciertos hechos. Conocemos ciertas cosas, ciertos mecanismos. Voy a hacerlo desde mi punto de vista con el caso más interesante, que es el de la manzana. No me refiero ahora a los 2 compañeros en el paraíso con la serpiente. Me refiero al caso de Isaac Newton, que huyó de la peste en Cambridge y se fue a algún lugar del centro de Gran Bretaña, a una finca en donde había muchos manzanos. Llegó alguien que quería coger manzanas y cayeron muchas de una vez del árbol al suelo. Y entonces Newton obró de tal forma, como muy bien lo expresó Lessing, cuando dijo: quien no ha perdido el entendimiento en algunas cosas no tiene absolutamente nada que perder. Newton dijo que el movimiento de las manzanas desde el árbol al suelo, la fuerza que hace que la manzana caiga del árbol, esa fuerza es la misma fuerza que mantiene a los planetas en movimiento alrededor del Sol y que mantiene a la Luna alrededor de la Tierra. Es exactamente la misma fuerza. O sea, lo que Newton realizó es dar el paso decisivo, lejos de la modestia de los hombres de la Edad Media, para quienes Dios dirigía todo, del enfoque de que las fuerzas que conozco aquí en la Tierra son válidas en cualquier parte del universo, en cualquiera. Y cuando yo cuento esto en una conferencia, y no sé cómo será ahora para ustedes, cuando yo cuento esto en una conferencia siempre hay alguien que me indica: un momento, esto no puede ser. Newton se encuentra en un planeta nada interesante, que gira alrededor de una estrella totalmente normal, en los márgenes de una galaxia que no tiene nada de especial.
Y este tipo afirma que la fuerza que su manzana, que la manzana que cae del árbol es la misma que la que rige el movimiento de los cuerpos celestes. ¡Hey! ¿Es que conoce todo el universo? Pues no lo sé, pero el caso es que funciona. Hemos conseguido describir objetos del y en el universo, con las mismas leyes que hemos descubierto en la Tierra. Newton no es el único que ha pensado eso. Algunos otros conocidos por su mala fama lo han hecho también. Y cuando se habla de Newton y su fuerza de gravitación universal, entonces enseguida se empieza a hablar también de Einstein. Einstein ha sentado igualmente las bases de una teoría, que no es tan sencillo como la de Newton. Newton ha sentado los principios de la ley de gravitación universal. Einstein se ha preocupado de algo totalmente diferente. ¿Qué pasa realmente cuando se produce el movimiento de objetos alrededor de cuerpos masivos? Por ejemplo, el movimiento de un planeta alrededor del Sol, con una velocidad cercana a la de la luz, que es la mayor velocidad a la que puede ser transportado un objeto del universo. Para ello, el cuerpo tiene que ser muy compacto. Es decir, su masa tiene que estar comprimida en un radio muy pequeño, pocos kilómetros. Y los objetos que giran alrededor de él lo hacen muy deprisa, casi a la velocidad de la luz. Para que eso ocurra con el Sol, este debería tener 3 kilómetros. Si el Sol tuviera un radio tan pequeño, entonces un planeta muy cercano giraría a casi a la velocidad de la luz alrededor de él. Es decir, la teoría general de la relatividad describe el movimiento de cuerpos con un campo magnético tan terrible. La Tierra, por ejemplo, tiene un campo gravitatorio totalmente normal. Se extiende hasta fuera de la atmósfera hasta encontrarse con el del Sol. Este campo gravitatorio solar hace que la Tierra gire alrededor de él a una velocidad de solo 30 km por segundo, una velocidad muy pequeña. La velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo. Y Einstein se ha imaginado y propuesto una teoría de la situación de objetos extraordinariamente compactos, que giran uno alrededor del otro. La teoría de Newton ya no está mal. Describe muchas cosas. La teoría de Einstein es, sin embargo, algo mejor. Mucho mejor, diría yo. Y en cualquier caso, está incluida en ella la teoría de Newton. Ahora atiendan, que es importante. Aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior. Cuando estudiamos la luz del Sol al acercarse a la Tierra, o el curioso movimiento de Mercurio alrededor del Sol, ambos fenómenos cercanos, astronómicamente, llegamos a una conclusión. Y aplicando el mismo proceso intelectual que Newton, dice Einstein, si esto es así, entonces lo que es válido aquí tiene que ser válido también en el resto del universo. Conclusiones. Con esta teoría podemos descubrir el universo entero, podemos describir los agujeros negros, las estrellas de neutrones, etcétera, etcétera. Ahora viene la astronomía y prueba la teoría y ¿qué pasa? ¿Qué quiere que le diga? Es cierta. La teoría de la relatividad general se puede medir en la astronomía mejor que lo que indica la teoría. Por ejemplo, en una pareja de estrellas de neutrones. Recordemos, las estrellas de neutrones son esas esferas de 10 kilómetros de diámetro, en las que las estrellas están comprimidas y contienen 1,4 masas solares y que giran increíblemente rápido. Algunas de ellas se convierten en púlsares, en objetos que emiten ondas de radio muy precisas, que una y otra vez hacen pip, pip, pip. Hay en la Vía Láctea un par que sabemos que giran mutuamente, y en la que una de ellas es un púlsar. Es decir, tenemos un emisor regular de señal, y este giro mutuo hace que las estrellas giren cada vez más lentamente, a causa de las ondas gravitacionales. Y esta es una de las predicciones más sensibles de la teoría general de la relatividad. Cuando fueron descubiertas en 1974, ¿qué se descubrió? Que se comportaba de la misma manera que había predicho la teoría general de la relatividad. Pero exactamente igual. Y aún más exacto todavía.